Imagínate que te despiertas una mañana Sí, y ves titulares que dicen que va a haber racionamiento de gas. Y imaginas duchas frías y casas sin calefacción y noches a oscuras. claro. Suena bastante inquietante, ¿verdad? Totalmente. Bueno, eso es lo que pasó recientemente en Colombia. Sí. Nos has enviado un montón de información sobre esto. Ajá. Así que vamos a analizar qué fue lo que realmente ocurrió. El tema energético siempre es delicado. ¿Sí? Y noticias como esta pueden generar mucha preocupación. Claro. Es crucial saber discernir entre realidad y sensacionalismo, Totalmente. sobre todo cuando hablamos de algo tan básico como el gas. Exacto. Para ponerlos en contexto, todo comenzó con un reportaje del medio colombiano Caracol ¿Sí? en el que se anunciaba un posible racionamiento de gas. Ajá, Y esto, como puedes imaginar, causó un gran revuelo. claro. Lo interesante es que la realidad era mucho más compleja que lo que decían los titulares. Pero lo que me llama la atención es cómo una noticia se puede distorsionar de tal manera que genera un miedo que no es para nada necesario. Totalmente. Caracol hablaba de un racionamiento entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Sí. Y el tono del reportaje era bastante alarmista, con imágenes de cocinas apagadas, familias preocupadas. Sí. Incluso el propio periodista se contradecía en el mismo reportaje. ¿Recuerdas ese audio? Sí, me acuerdo. Primero decía que sí habría racionamiento y luego que no. El periodista mencionaba un mantenimiento programado en la planta regasificadora de Cartagena. Para que lo entiendas, una planta regasificadora es como una nevera gigante Ajá. que convierte el gas natural licuado en gas que se Gas. puede usar en casas y negocios. Claro. Este tipo de mantenimiento es algo rutinario, absolutamente necesario para que la planta funcione bien. Entiendo. No implica en absoluto una escasez de gas a nivel nacional. Claro, es Sí. como cuando llevas el coche al taller para una revisión, Exacto. que no significa que vaya a dejar de funcionar de repente, ¿verdad? Es una medida preventiva para garantizar que todo funcione correctamente. Y lo más sorprendente es que en el mismo reportaje de Caracol mencionaba que el impacto del mantenimiento sería mínimo y que posiblemente solo afectaría a algunas industrias. Ya habían tomado precauciones. A pesar de eso, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y reacciones. Claro. Había gente publicando mensajes apocalípticos culpando al presidente Petro de la situación. Es comprensible que la gente se alarme ante una noticia que afecta un servicio tan básico. Claro. Pero aquí es donde entra en juego la responsabilidad de los medios de comunicación. El gobierno colombiano, incluyendo al presidente Petro y al ministro de Minas, reaccionó con rapidez desmintiendo las afirmaciones de Caracol. Aseguraron a los ciudadanos que no habría ningún tipo de racionamiento de gas para los hogares, para las pequeñas empresas. De hecho, un alto funcionario del sector energético incluso se ofreció a dimitir si se producía algún tipo de racionamiento. Esto demuestra la seguridad que tenían en que la situación estaba bajo control. Sin duda. Y a pesar de estas declaraciones, Caracol insistió en su narrativa del racionamiento, enviando a sus reporteros a entrevistar a ciudadanos. Lógicamente estaban preocupados por la posibilidad de quedarse sin gas. Claro, como era de esperar, muchos de esos ciudadanos acabaron culpando a Petro de la situación, dejándose llevar por la desinformación que Caracol había difundido. Recuerdo un fragmento de una entrevista en Barranquilla. La gente estaba realmente angustiada. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo el sensacionalismo mediático puede distorsionar la realidad Sí, y generar una ansiedad totalmente innecesaria, totalmente. incluso cuando la situación real es mucho menos dramática. Claro. Lo interesante de este caso es que va más allá de una simple noticia errónea. Sí, Nos hace reflexionar sobre el poder que tienen los medios de comunicación claro. y cómo pueden influir en la opinión pública, incluso en temas tan delicados como el suministro energético. Tienes toda la razón. Es como si Caracol hubiera creado una narrativa de crisis sin fundamento y luego la hubiera alimentado con entrevistas a ciudadanos preocupados, creando un círculo vicioso de desinformación. Lo que es peor, mucha gente se queda con esa versión de los hechos sin contrastarla. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, navegar por este mar de información y Dale. distinguir lo que es real de lo que es simple sensacionalismo? Mm, ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de las noticias falsas o alarmistas? Esa la clave. Supongo que lo primero es ser conscientes de nuestros propios sesgos. Claro. Todos tenemos nuestras ideas preconcebidas. A veces nos dejamos llevar por titulares que confirman nuestras propias creencias, que no se correspondan con la realidad. Precisamente es importante cuestionar nuestras propias suposiciones, buscar información en diferentes fuentes, Ya. incluso en aquellas que puedan desafiar nuestra visión del mundo. Oh, man. No se trata de creer a ciegas todo lo que leemos, Claro. sino de contrastar la información y formarnos nuestra propia opinión. Y también debemos ser críticos.
con el tono y la intención de las noticias. Están presentando los hechos de forma objetiva Sí. o están tratando de generar miedo o indignación. Están buscando clics y audiencia a costa de la verdad. Exacto, hay que prestar atención al lenguaje que se utiliza, Sí. a las imágenes que se muestran, a las fuentes que se citan. ¿Hay un equilibrio en la información o se está presentando solo un lado de la historia? ¿Se está utilizando un lenguaje sensacionalista o alarmista? En el caso de Caracol, parece evidente que la intención era generar alarma, incluso cuando los hechos no lo justificaban. Sí, Buscaban la noticia impactante, el titular que atrajera la atención, ya veo. aunque eso significara distorsionar la realidad. Sí, y eso es preocupante, Claro. porque cuando los medios de comunicación pierden la credibilidad, se erosiona la base misma de una sociedad democrática. Totalmente. Si no podemos confiar en la información que recibimos, ¿cómo podemos tomar decisiones informadas? Claro. ¿Cómo podemos participar en un debate público constructivo? Totalmente de acuerdo. Necesitamos medios de comunicación responsables, que informen con veracidad y que nos ayuden a comprender la complejidad del mundo, Sí. no que nos manipulen con titulares sensacionalistas. Y esto nos lleva a otro punto crucial, ¿Ah? la responsabilidad individual. Claro. Como ciudadanos, tenemos la obligación de informarnos de manera crítica Sí. y de no contribuir a la propagación de la desinformación. No podemos simplemente compartir cualquier cosa que veamos en las redes sociales sin contrastarla. ¿Y qué podemos hacer concretamente para evitar caer en la desinformación? ¿Qué pasos podemos seguir para asegurarnos de que la información que compartimos es veraz? Hay varias cosas que podemos hacer. Ya. En primer lugar, verificar la información antes de compartirla. Claro. Si algo parece demasiado sensacionalista o alarmista, Es probable que no sea del todo cierto. Ya veo. Podemos buscar la misma noticia en otros medios de comunicación, Sí. consultar fuentes oficiales o Ujú. utilizar herramientas de verificación de datos. Eso me parece fundamental. A veces nos dejamos llevar por la emoción del momento Exacto. y compartimos cosas sin pensar en las consecuencias. Y en segundo lugar, debemos buscar información en fuentes confiables y diversas. No te limites a un solo medio de comunicación o a una sola perspectiva. Busca medios con diferentes orientaciones ideológicas. Hasta la información que ofrecen y fórmate tu propia opinión. Es decir, no quedarnos en nuestra burbuja informativa, Exactamente. sino salir a buscar diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, Y- debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. Claro. No contribuyamos a la difusión de noticias falsas o alarmistas. Es decir, pensar antes de compartir. Es increíble cómo una simple noticia puede generar tanta confusión y desconfianza. Da que pensar, ¿verdad? Al final, ¿quién sale perdiendo en todo esto? En última instancia, la sociedad en su conjunto, Claro. cuando se socava la credibilidad de los medios y se propaga la desinformación, se erosiona la confianza en las instituciones y se dificulta la toma de decisiones informadas. Y eso nos afecta a todos. Claro, porque al final todos dependemos de una información veraz y fiable para comprender el mundo que nos rodea. Totalmente. Y en un mundo tan complejo como el actual, donde nos enfrentamos a desafíos globales como el cambio climático o la inestabilidad económica, esa información se vuelve todavía más importante. Exactamente, la desinformación nos divide, nos confunde, nos impide abordar los problemas de manera efectiva, Sí. nos hace más vulnerables a la manipulación y al engaño. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esta tendencia? Ya hemos hablado de la importancia de verificar información y de buscar fuentes diversas, Sí. pero ¿hay algo más que podamos hacer a nivel individual o colectivo? Creo que es fundamental fomentar una cultura de pensamiento crítico desde la educación. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a cuestionar la información que reciben, analizarla con ojo crítico y a discernir lo que es real de lo que es falso. ya veo. No se trata de convertirlos en escépticos radicales, sino de darles las herramientas para que puedan navegar por el complejo mundo de la información digital. Es decir, formar ciudadanos informados y responsables, Exacto. capaces de tomar decisiones conscientes, participar en el debate público de forma constructiva. Y también es importante promover la responsabilidad de los medios de comunicación. Claro. Los periodistas tienen una gran responsabilidad a la hora de informar de manera veraz y objetiva, y deben ser conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en la sociedad. Es fundamental que los medios de comunicación recuperen la confianza del público Totalmente.
y que se conviertan en un pilar fundamental de una sociedad democrática informada. Al final, todos salimos ganando si tenemos acceso a una información rigurosa y de calidad. En resumen, la lucha contra la desinformación es una tarea que nos compete a todos. Sí. Debemos ser ciudadanos informados, críticos y responsables, y debemos exigir a nuestros medios de comunicación que informen con veracidad y rigor. Solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativa y democrática. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, una reflexión final para nuestros oyentes. Sí. La próxima vez que se encuentren con una noticia que les genere dudas o que les parezca demasiado sensacionalista, recuerden lo que hemos hablado hoy. Verifiquen la información, busquen fuentes diversas y no se dejen llevar por el miedo o la indignación. Exacto. La verdad importa y todos tenemos la responsabilidad de protegerla. Sin duda, en un mundo saturado de información, el pensamiento crítico es nuestra mejor herramienta para defendernos de la manipulación y el engaño.